Soy Marta Herrera, docente tutora del programa Todos Aprender en la institución educativa de Ternera en la ciudad de Cartagena. En esta sesión de trabajo situado, compartiré de forma sucinta la metodología del material PRES de matemáticas y una propuesta pedagógica en las actuales condiciones de educación a distancia. Para iniciar, debemos reconocer la metodología en la cual está inspirada la propuesta de la enseñanza en el área de matemáticas para los estudiantes de básica primaria. Así que tenemos la teoría de las situaciones didácticas. A mediados de la década de los 70 del siglo pasado en Francia, Guy Brochu inicia un trabajo en las didácticas de las matemáticas. En ese entonces, la propuesta de enseñanza tenía una fuerte influencia cognitiva, es decir, se fundamentaba principalmente en los aportes teóricos de Jean Piaget. Brochu señala que este enfoque presenta la relación didáctica en el esquema educativo como un sistema de informaciones donde el docente organiza los saberes a enseñar y el alumno capta lo que ha de aprender. Frente a ello, el autor, también desde una óptica constructivista, indica que el sujeto produce conocimiento como resultado de la adaptación a un medio resistente en el que él interactúa. En tal sentido, propone una alternativa donde se revelan nuevos elementos del proceso cognitivo. Para entender la teoría de las situaciones didácticas, se deben considerar algunas premisas. La primera señala que las situaciones didácticas actúan como medio del docente para permitir la comprensión del alumno de lo que se quiere que él aprenda. Por tanto, hablamos de un esquema de interacciones provocadas por el docente. Dichas interacciones son del alumno con el saber, también entre alumnos y el propósito del saber, y entre alumnos y el docente sobre el mismo saber. En la situación didáctica de Brochu se dan distintos momentos para la aprehensión del conocimiento matemático, los cuales el autor clasifica en tipos de situaciones. En el alumno se producen tres momentos. Situación, acción. Aquellas relaciones establecidas entre el alumno y el medio, ya sea material o simbólico. La situación requiere solamente la puesta en acto de conocimientos implícitos por parte del alumno, abordando el problema de manera individual. Los alumnos deben tomar decisiones que hagan falta para organizar su actividad y la resolución del problema planteado. Formulación. Son situaciones en las que el alumno o grupo de alumnos formulan explícitamente un mensaje destinado a otro alumno o grupo de alumnos, que deben comprender el mensaje y actuar en base al conocimiento contenido en ese mensaje. Situación de validación. Consiste en que dos alumnos o grupos de alumnos deben enunciar aserciones y ponerse de acuerdo sobre la verdad o falsedad de las mismas. Afirmaciones sometidas a consideración del otro grupo, que debe tener la capacidad de aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas o poner otras aserciones. El momento final de la situación corresponde al docente, que es la situación de institucionalización. El profesor debe retomar las conclusiones finales a las que los alumnos han podido llegar, de modo de despersonalizarlas, descontextualizarlas y dejarlas como un saber general que permita ser evocado como conocimiento previo para otro saber, o bien asimilando con otro saber. Esto es relacionarlo con el futuro. Los materiales didácticos impresos en forma de cartillas se inspiran en esta metodología de situaciones didácticas. Me estoy refiriendo a los materiales PRES de matemática. Estos obedecen a 4 etapas. Primera, etapa de comprensión. En esta etapa se identifican los saberes previos e invitan al estudiante a comprender el contexto. Seguidamente, se presenta la situación problema a partir de la lectura, familiarización con el problema e identificación de la tarea que se va a desarrollar.
Finalmente se construye el esquema que contiene la meta y los elementos necesarios para la resolución de ese problema. Segunda, etapa de descontextualización. En esta etapa se desarrollan los centros de aprendizaje. Consolidan tanto conceptos como procedimientos con la ayuda del material manipulativo. Esto permite el desarrollo general de la actividad matemática y además enriquece el esquema que previamente se elaboró en la etapa de comprensión. Tercero, etapa de resolución de la situación problema. En esta etapa, cada estudiante propone una estrategia a partir de los conceptos y procedimientos aprendidos en los centros de aprendizaje para una puesta en común y dar una solución individual al problema. Y por último, la cuarta etapa, que es la de reflexión. Aquí se toman los aprendizajes, se establecen vínculos con lo aprendido en los centros de aprendizaje y la solución del problema, además de identificar las dificultades que se encontraron en este proceso. Es necesario volver a la etapa de descontextualización correspondiente a los centros de aprendizaje, que de acuerdo al Ministerio de Educación son el escenario en donde se adquieren esos conocimientos dejando de lado temporalmente el contexto de la situación problema. De modo, para el desarrollo de estos centros, el material PRES encontramos una propuesta pedagógica dividida en sesiones. En la primera sesión se describe la actividad y el uso del material manipulativo. Luego, mediante una actividad grupal, se exploran los conceptos y finaliza con la discusión grupal de lo aprendido. La segunda sesión vuelve a conformar los grupos y se discute lo anteriormente aprendido. Se repite el desarrollo y profundiza. Finalmente, se toman registros de lo aprendido mediante ejercicios y preguntas. La tercera sesión son ejercicios de práctica para estimular la agilidad y confianza del estudiante. La última sesión evalúa los aprendizajes y su aplicación en otros contextos. Esta propuesta pedagógica del material PRES está concebida en los escenarios presenciales de aula de clase de las instituciones. Es por ello que resalta ante todo el trabajo colaborativo entre los estudiantes. No obstante, la emergencia sanitaria provoca un cambio en estas dinámicas y desarrollo de estos centros y por consiguiente la propuesta pedagógica se transforma. Para algunos, la emergencia sanitaria trae la implementación de la práctica pedagógica remota y podría ser contraproducente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Más aún en una institución como la nuestra, donde la población escolar no tiene real acceso a las tecnologías de información y comunicación. Por ello debemos ser más creativos y eficientes con los recursos con los que se cuentan, es decir, con los que actualmente tenemos. Ciertamente es un contratiempo, pero no es un fracaso. Si bien el periodo de adaptación a nuevas estrategias ha generado algún tipo de incomodidad o dificultades, tiene también un lado positivo, y es la puesta en marcha de dinámicas del enfoque constructivista, pues las clases presenciales en algunas ocasiones se limitaban a un proceso de transferencia de conocimiento, y ahora es el mismo estudiante junto con su entorno quien ha de construir sus saberes, de manera que la labor del docente cambia su sentido de invitar y provocar a los estudiantes a esa curiosidad por el saber y por descubrir. Pues bien, para el diseño de una propuesta pedagógica en el área de matemáticas en la comunidad educativa de la institución de Ternera, debemos considerar, primero que todo, el contexto, tanto de la población escolar como de los recursos que puede aportar la institución. En este sentido, convenimos que no todos los estudiantes pueden acceder a los recursos digitales, como plataformas y material de texto o de audio. Sin embargo, el Ministerio entrega unas cartillas impresas, en este caso el material PRES, para matemáticas. Asimismo, los estudiantes, aunque no de forma constante, en algún momento pueden tener comunicación por aplicaciones digitales.
El diseño de nuestra propuesta, ¿cuál es? Ya observado el contexto y los recursos, debemos analizar el alcance de estos y, si es necesario, adicionar otros. Partimos del material PRES, que favorece el trabajo en grupo o colaborativo. Sin embargo, actualmente esto es difícil, de manera que los docentes deben construir guías de aprendizajes que se ajusten a la intención del modelo de situaciones didácticas matemáticas. Es decir, retomamos los tipos de situaciones que presenta en la teoría y las comparamos con el material PRES. La situación didáctica evoca el proceso donde el docente va a proporcionar el medio didáctico para que el estudiante, en su aprendizaje autónomo, construya sus conocimientos. Recordemos que esto no significa que el docente esté ausente del proceso o de espaldas al proceso. Por el contrario, el docente es ahora quien va a proporcionar que el estudiante pueda trabajar de manera autónoma desde su casa. Bien, el material PRES está diseñado para abordar las diferentes temáticas y objetivas del saber matemáticos. Por ello, es necesario que el docente, antes de iniciar cada situación problema, ubique y plantee lo que se espera de ese ejercicio. Ahora bien, tanto la teoría de las situaciones como el material PRES presentan diferentes etapas en su desarrollo. Y aunque existen diferencias, es posible relacionar la teoría y el material a partir de sus etapas. En la situación acción de la teoría de Brousseau, se indica que el estudiante trabaja el problema presentado intencionalmente por el docente, a partir de los saberes previos, a fin de alcanzar un determinado saber. Paralelamente, el material PRES, esta etapa equivale a la comprensión de la situación problema, donde el docente presenta el contexto y el estudiante se familiariza con dicho contexto, explora sus conocimientos previos, identifica acciones matemáticas que debe realizar y diseña un esquema con el objetivo y elementos que debe considerar para solucionar su problema. En la situación de formulación se enfrenta al medio y pone en marcha las actividades dirigidas en su resolución. Este ejercicio no es de introspección, pues la teoría aduce a la relación entre los estudiantes con el saber y los demás estudiantes. Por ello, el niño o niña presenta los saberes que descubre en esta etapa. Por su parte, el material PRES ubica las interacciones en los centros de aprendizaje, los cuales profundizarán cada concepto y procedimiento requerido para solucionar la situación problema. Tanto la situación de validación en la teoría como de resolución en el material PRES hace referencia a un ejercicio individual, donde el docente presenta una estrategia para la solución del problema. Estas son las etapas que se configuran en la interacción del estudiante con el saber matemático a partir del medio. Sin embargo, como se advirtió, el material PRES es diseñado en buena parte para el trabajo colaborativo y presencial. Y dadas las circunstancias atenuantes para que nuestros estudiantes puedan realizar plenamente las actividades de las cartillas, se requiere la guía de aprendizaje como herramienta que permite el mejor desarrollo de estos materiales y cuyos criterios ha puesto el Ministerio de Educación Nacional. Pues bien, a partir de estas guías se pueden realizar nuevas propuestas didácticas que lleven situaciones adidácticas y así complementar los centros de aprendizaje del material PRES, cuya solución sea posible con elementos o materiales que los niños tengan acceso en su casa. La guía de aprendizaje de la institución educativa de Ternera se diseña basada en los criterios recomendados por el Ministerio de Educación Nacional y además por el aporte de todos los docentes, que se hizo pues mediante una SDA.
Su primera parte se realiza la introducción, donde se señalan los objetivos de aprendizaje y los problemas que se trabajarán en el material PRES. Seguidamente se observa etapa de exploración. El docente sugiere algunas preguntas de saberes previos al estudiante cuando realice la lectura de situación-problema. ¿Qué voy a aprender? Otra parte de la guía. Bajo este criterio se explica al estudiante cuáles conceptos y procedimientos se van a abordar. Además, se elaboran preguntas orientadoras al estudiante para que inicie la construcción de su esquema. Este apartado coincide con lo pretendido en la teoría de la situación-acción y la etapa de comprensión del material PRES. Bien, bajo el criterio aplico mis aprendizajes, se inicia el desarrollo de los centros de aprendizaje del material PRES y que corresponde a la etapa de descontextualización y resolución. Asimismo, concuerda con las situaciones de formulación y validación. No obstante, como hemos visto, tanto la teoría de situaciones didácticas del material PRES, en estos ejercicios prima el trabajo colaborativo, toda vez que se propone al estudiante exponer los saberes descubiertos al enfrentar al medio o problema. Hasta aquí las condiciones de normalidad sanitaria se podría seguir en el orden metodológico de los centros de aprendizaje, pero sobra explicar que estas actividades tienen poca posibilidad de ejecutarse. Entonces, ¿qué opción se tiene? ¿Se propone? Las opciones de trabajo son, primero, en línea, es decir, cuando los estudiantes tienen la posibilidad de conectarse a una aplicación de mensajería, sea la aplicación de WhatsApp o plataformas digitales u otras que han convenido trabajar. Para el caso, el docente convoca a determinado horario a la totalidad de grupos de estudiantes para que en sala o grupos de discusión virtual se presente el centro de aprendizaje programado para la fecha. El docente preguntará las soluciones que dieron y el estudiante con las respuestas iguales explicarán qué procedimientos y operaciones usaron. Luego, aquellos estudiantes cuya respuesta fue diferente harán lo mismo. Con ello se cumple la intención de la situación didáctica, tanto en la teoría como en el material PRES. Otra opción que tenemos es fuera de línea. El docente solicitará a los alumnos el envío en la fecha estipulada de la solución del centro de aprendizaje con la debida explicación. Luego compartirá algunos trabajos con los demás estudiantes para que los lean y observen el procedimiento de los demás compañeros. En la parte de practico lo que aprendí, es el apartado de la guía de aprendizaje que le brinda el espacio a los docentes para que modifiquen, ajusten o diseñen otros centros de aprendizaje que reemplacen aquellos del material PRES que no puedan ser aplicados por los estudiantes. Por ejemplo, en algunos se usan materiales didácticos que no son asequibles a los estudiantes, o bien que la actividad implica grupo para su correcto desarrollo. En este caso, el docente podrá adaptar según 3 elementos. Que estas nuevas situaciones didácticas permitan situaciones adidácticas, es decir, no se trate de simples operaciones repetitivas. Además que se relacionen al contexto del estudiante, por tanto, se deben considerar las condiciones socioeconómicas y de pronto no solicitar a los estudiantes materiales didácticos extraños, complejos, sino cosas que puedan acceder en su medio. Así, por ejemplo, la situación problema, el tema de relaciones espaciales, pues la situación didáctica tenga que ver con desplazamiento, con ubicación en otro lugar. Recuerden que la intención de estas etapas de descontextualización y resolución es el afianzamiento de conceptos y procedimientos para la elaboración de un esquema y estrategia didáctica a solucionar la situación didáctica. Bueno, y no menos importante, por último, para emular el trabajo colaborativo, es que el nuevo o adaptado centro de aprendizaje puedan participar o aportar los padres o los cuidadores de los niños
para que el estudiante pueda hacer una mejor lectura y, por supuesto, un aprendizaje autónomo. Finalmente, los criterios de cómo sé que aprendí, qué aprendí y, en el caso de la teoría de situaciones didácticas, tiene que ver con la institucionalización cuya interacción es asumida por el docente que sintetiza las situaciones previas y lo expone en saberes generales que pueden ser adoptados por los estudiantes como conocimientos previos, otro saber o ser asimilado con otro saber. Bien, en el material PRES corresponde la evaluación entendida en evaluar las comprensiones y desempeños, recoger evidencia de los aprendizajes, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía y la autoevaluación del estudiante, que es una parte muy importante para que el estudiante también haga su propia metacognición y pueda revisar qué fue lo que éste aprendió.